Los detectives entraron en una película de terror que cobró vida la otra noche. Ninguno había visto algo así antes. Una pista sobre una inquietante exhibición en un sótano llevó a la policía a un hallazgo tan aterrador que los investigadores lo comparan con una película de terror real. Cientos de cráneos y restos humanos, presuntamente extraídos de tumbas profanadas, según autoridades. La evidencia apunta a un mercado en línea de huesos humanos y a Jonathan Gerlock, de 34 años, acusado de convertir a los muertos en una colección. Estamos en el caso de Law and Crime. Soy Chris Stewart. Oigan, chicos, rápido. Quiero hablar de algo que da miedo. No estar para tu familia. Es algo que puede cruzar por tu mente cuando cubres o consumes contenido de crímenes reales, porque vemos las realidades aterradoras de lo que puede pasar. Seguro de vida. Hablar de esto puede ser incómodo, pero este año puedes ocuparte de lo esencial. Tener una póliza protege a tu familia y te da tranquilidad. Gerber Life te ofrece seguro de vida a término ideal para padres ocupados. Contrátalo en línea cuando quieras y desde tu sofá. Y puedes estar cubierto en menos de 10 minutos sin necesidad de un examen médico. Ahora, si tienes una familia, el momento de asegurar una de las pólizas de Fabric es ahora. Son de alta calidad, flexibles y se adaptan a tu presupuesto. Únete a miles de padres que confían en Fabric para proteger a su familia. Solicita hoy en minutos en meetfabricom/OTC. Es meetfabricom/OTC. ¿Crees que ya has escuchado todo tipo de historias de crímenes y luego aparece un caso que es tan inquietante, tan fuera del ámbito de la comprensión normal, que te obliga a hacer una pausa? Esta historia comienza en un lugar que está destinado a la paz eterna. El cementerio Monte Moria, un histórico camposanto a las afueras de Filadelfia, según la policía. A partir de noviembre, justo después de Halloween, alguien comenzó a irrumpir, pero no era para robar joyas ni objetos de valor. Ahora, ya hemos visto que eso sucede en los cementerios antes. Siempre es despreciable, pero este caso es diferente, porque, según la policía, esta persona supuestamente estaba robando a los muertos, mausoleos y bóvedas subterráneas, algunas con restos de más de un siglo de antigüedad. Fueron destrozados y vaciados durante el transcurso de 2 meses. A finales de diciembre, los detectives de la policía de Yaden reunían pistas, latas de bebidas energéticas en las escenas y una estaca de tienda comprada por un sospechoso. Había lectores de placas, así que parecía que estaban acercándose a descubrir quién estaba irrumpiendo en este cementerio, y su investigación los llevó a una casa tranquila en Efrida, Pensilvania, y a un hombre de 34 años llamado Jonathan Gerlock. Y lo que alegan que encontraron dentro de esa casa en el condado de Lancaster ha sido descrito por oficiales de la ley con experiencia como algo sacado directamente de una película de terror. Fue una pista la que ayudó a resolver este caso por completo, según una declaración jurada de la policía. Un conocido se presentó en diciembre y dijo que un familiar de Jonathan Gerlach le había confiado haber visto algo horripilante en el sótano de Gerlach. La declaración jurada señala que el familiar describió un cadáver parcialmente descompuesto colgando como exhibición. Dijeron que el cuerpo estaba atado por debajo de los hombros. Ahora, esta pista, titulada Cadáver en el sótano, fue el hilo conductor. Los detectives comenzaron a disparar. Y mientras lo hacían, el mundo digital de Gerlach brindaba un trasfondo inquietante. Ahora, la policía dice que su Instagram seguía a más de 500 cuentas dedicadas a la taxidermia, la colección de esqueletos, rarezas y museos de huesos. Lo hallaron en un grupo de Facebook llamado Grupo de Venta de Huesos y Cráneos Humanos. Ahora, nosotros también encontramos este grupo, y es un grupo público de Facebook donde la gente está vendiendo e intercambiando huesos, presumiblemente de seres humanos. Ni siquiera sabía que esto era legal, ni siquiera sé si esto es legal, y hablaremos más sobre eso a medida que avance este episodio. Ahora, hay una publicación en ese grupo de octubre de 2025 que agradecía a Gerlach y mencionaba agregar una cita: posible adolescente, ahora en la colección y en una fría noche de enero. La policía dice que vieron a Gerlach salir del cementerio oscuro cargando un saco de arpillera, y cuando se acercaron y lo arrestaron, miraron dentro de esa bolsa. Según la declaración jurada de arresto,
encontraron los restos momificados de 2 niños pequeños, 3 cráneos y otros huesos. Y ese arresto llevó a una orden de cateo para su casa. Y lo que la policía dice que descubrió en el sótano del 100 de la avenida Washington es el tipo de escena que persigue a los investigadores. Tan solo leerlo te persigue hasta cierto punto. Ahora quiero que escuches aquí al fiscal de distrito del condado de Delaware describiendo ese hallazgo en una conferencia de prensa. Los detectives entraron en una película de terror, hecha realidad la otra noche. Amigos, esta es una escena increíble que nadie ha involucrado. Desde mí mismo hasta los detectives, pasando por los médicos forenses que ahora están tratando de reconstruir lo que están viendo. Literalmente ninguno de ellos ha visto algo así antes. Vaya, todo inicia con un cementerio que ha visto mejores días. Montemoria es enorme, con 160 acres y unas 150,000 tumbas. Y debido a que es tan grande y está parcialmente abandonado, se convirtió en un objetivo. Según el fiscal del distrito, de noviembre de 2025 a principios de enero, alguien irrumpió en mausoleos familiares, sellados y bóvedas subterráneas de entierro. Ahora, el fiscal del distrito expuso la magnitud en esa conferencia de prensa. 26 mausoleos y nuestros entierros subterráneos fueron saqueados y, por falta de mejor término, Profanados 26 veces diferentes. En plena noche, la policía dice que los ataúdes estaban siendo abiertos para robar restos humanos, y durante semanas fue un misterio. Según la policía, el trabajo de detective tradicional y la tecnología empezaron a guiarlos. Identificaron un vehículo sospechoso, una Toyota RAV4 color burdeos, que empezó a aparecer en los lectores de placas cerca del cementerio exactamente en los momentos en que ocurrían estos robos. Ese auto estaba registrado a nombre de Jonathan Gerlach, quien vivía a más de una hora en el condado de Lancaster, Pensilvania. Ahora, al mismo tiempo, llega esa pista extraña sobre un cuerpo en un sótano, y cuando los detectives revisan las redes sociales de Gerlach, como dijo el fiscal, no me parece una coincidencia. Ahora montan vigilancia y el 6 de enero dicen que alcanzaron a Gerlach. En el acto, el fiscal lo describió así. Gaydon merece reconocimiento por su buen trabajo policial a la antigua. Revisando el EPR, rastreando evidencia, perfilando a un sospechoso y cooperando con Sid, desarrollamos al sospechoso. Esperamos si finalmente atrapamos al señor Gerlach profanando otro monumento hace apenas 2 días. Gerlach fue arrestado con una palanca y un costal de huesos. Los detectives ya conocían los robos en el cementerio, tenían a su sospechoso, pero según el fiscal del distrito, no tenían idea de lo que estaban a punto de descubrir en su casa. Con Gerlach bajo custodia, ejecutaron una orden de cateo en su casa en el condado de Lancaster. Y fue entonces cuando el caso de un solo cementerio se convirtió en algo completamente diferente. No solo estaban revisando la evidencia de Mount Moria. Según el fiscal de distrito, lo que hallaron fue una colección. Se ejecutaron órdenes de cateo en su casa en Ephrata, donde se recuperaron más de 100 esqueletos humanos, y eso es solo en parte. En este momento todavía estamos tratando de averiguar cuántos de esos están completos y exactamente qué es lo que estamos viendo. Se encontró que el señor Gerlach tenía en su posesión un casillero de almacenamiento separado que también estaba en Ephrata. Ahí hallamos 8 restos humanos más. Muy sencillo. Los detectives han recuperado una gran cantidad de huesos hasta este momento, y todavía estamos tratando de averiguar quiénes son, de dónde vienen y cuántos estamos buscando. Falta mucho para tener una respuesta definitiva. Ahora está arrestado. El juez Williams fijó la fianza en $1 millón en efectivo. Está acusado de 26 cargos de robo, allanamiento y otros delitos. Kelly Wilson, responsable de medios, entregará una denuncia con la lista completa de cargos. Muy sencillo. Los detectives vivieron una película de terror la otra noche, muchachos. Es una escena increíble sin nadie involucrado. Desde mí hasta los detectives y los forenses que intentan entender lo que ven, ninguno había presenciado algo así antes. A los 16 años un amigo murió en un accidente automovilístico. Yo he visitado su tumba. Como muchas personas hacen cuando pierden a un ser querido, sé que sus padres también han visitado ese lugar.
No puedo imaginar lo que les haría pasar saber que alguien como este sujeto había desenterrado esos restos y estaba haciendo quién sabe qué con ellos. Es verdaderamente, en el sentido más literal de la palabra, horroroso. Lamento por aquellos que están afectados por esto, que lo están viviendo, que están tratando de averiguar si en realidad se trata de su ser querido o de su hijo. Porque encontramos restos que creemos que son de bebés de meses de edad entre los que él había recolectado. Nuestro corazón está con cada familia afectada. Algunos tienen siglos de historia. Tratamos de entender exactamente lo que vemos. Simplemente en este momento no somos capaces de fechar e identificar a todos ellos ahora. Tras este descubrimiento, Jonathan Gerlock fue acusado formalmente, según la oficina del fiscal del distrito del condado de Delaware en Pensilvania. Ahora enfrenta más de 500 cargos penales, y esos cargos incluyen 26 cargos de robo, por irrumpir en los mausoleos y bóvedas, y 100 cargos de abuso de un cadáver. Uno por cada conjunto de restos. Supuestamente se encontraron 100 cargos de robo y recepción de propiedad robada por los restos robados, y múltiples cargos de profanación de un objeto venerado, un lugar de entierro histórico y un monumento público. El alcance de esta supuesta colección y cómo la policía dice que fue creada se detalla claramente en las declaraciones juradas de la orden de cateo. Así que comencemos con cómo dicen que él obtenía estos restos, según la declaración jurada. Esto no era una operación delicada para las bóvedas subterráneas. Se le acusa de usar tarimas de madera rotas como escaleras improvisadas para bajar a las criptas que tenían entre 3 y 4 metros de profundidad, y supuestamente usó palancas y barras para romper los sellos de mármol y las tapas de los ataúdes, y no fue precisamente cuidadoso al cubrir sus huellas. Cito: dentro del mausoleo Pritchard, entre los escombros causados por los bloques de cemento y el mármol dañados, había una bebida energética Monster de 24 onzas, lata. La lata todavía tenía algo de líquido adentro. Dentro del terreno familiar Ogden había un cigarro mentolado, marmoleado parcialmente fumado. Un par de lentes con armazón negro se encontraron en el suelo. Así que parece que Gerlach, si todo esto es cierto, no hizo mucho para cubrir sus huellas. También había una palanca negra de 15 pulgadas marca Hyper Tough que se encontró en el suelo dentro del terreno familiar Luber. La policía rastreó una estaca de tienda negra hallada cerca de una tumba alterada directamente hasta Gerlach, según la orden judicial. Había robado en una ferretería Ace en Halloween, el 31 de octubre, pero ese día sí pagó algunos artículos con su tarjeta de crédito. Y uno de esos artículos comprados, cito, uno de los artículos comprados estaba listado en el recibo como estaca de tienda de acero de 12 pulgadas. El detective midió la estaca recuperada que se encontró cerca del terreno de los Ziegler el 26 de diciembre de 2025 y confirmó que, de hecho, tenía 12 pulgadas de largo. Cito: investiga a Jonathan Gerlock por el robo en el mausoleo del condado de Luzerne. Conozco a alguien que es amigo de su familia y mencionaron que recientemente descubrieron una cita, un cadáver descompuesto colgando en su sótano, pero temían avisar a la policía. Sospechan que él podría estar detrás del robo en el mausoleo del condado de Luzerne, que ocurrió más o menos al mismo tiempo, a principios de noviembre. El mausoleo fue robado entre el 1 y 6 de noviembre, y Jonathan acusado de robo en una tienda en East Earl Township el 31 de octubre. Ahora, aunque no es un delito, verás en su Instagram que sigue cuentas de taxidermia, coleccionismo y venta de esqueletos, rarezas, así como huesos, etc. También desapareció por unos días en noviembre y mencionó que había estado en Chicago vendiendo un cráneo humano. Pero quizá la evidencia digital más incriminatoria, según la declaración jurada, provino de los registros de su teléfono celular y los datos de ubicación, según afirman las declaraciones juradas. Antes de noviembre de 2025, su teléfono no tenía actividad cerca del cementerio. Luego, apareció varias veces en la noche, coincidiendo con los robos. Cita del 31 de octubre de 2025, 22:30 horas al 1 de noviembre de 2025, 08:50 horas. El teléfono celular de Gerlach estaba utilizando recursos celulares que cubren el cementerio Monte Moria.
El 3 de noviembre de 2025, de 13:35 a 17:06, el celular de Gerlach usó recursos celulares en la zona. 1510 Camino, Westminster, municipio de Plains, Pensilvania. Ahí se reportó otro robo en un mausoleo. Así que la evidencia podría acumularse aquí y él podría enfrentar aún más cargos. No solo por lo que supuestamente ocurrió en el cementerio y mausoleo Moriah en las afueras de Filadelfia, del 23 de diciembre de 2025 a las 21:58 hasta el 24 de diciembre a las 8:29, el celular de Gerlach usó recursos cerca del cementerio Mount Moriah. Todo esto llevó a la vigilancia y arresto el 6 de enero, y después de su arresto, la policía dice, Gerlach realizó varias declaraciones que, según la orden, son una confesión, cito. Gerlach, tras ser informado de sus derechos, admitió haber sacado huesos humanos de una tumba en el cementerio Monte Moriah. Gerlach fue entrevistado en la SEID del condado de Delaware, donde admitió robar unos 30 conjuntos de restos humanos del cementerio Monte Moriah. Gerlach declaró que vendió algunos restos en línea, pero que la gran mayoría de ellos estaban en el sótano de su residencia actual. Vamos a desglosar lo que la policía halló, ya que según la declaración jurada, revisaron el perfil de Instagram de Gerlach, que por cierto, hemos estado difuminando debido a las reglas de YouTube y de Internet. Esa larga lista de cráneos e incluso hay esqueletos de animales que él tiene y que están todos en su Instagram. Debemos difuminarlos porque son restos humanos y no podemos mostrar eso en redes sociales. Así es, me detuve porque fue muy escalofriante revisar su Instagram mientras hacíamos esta historia. Pero ese perfil reveló que seguía a 533 cuentas y los hallazgos más explícitos, sin embargo, estaban realmente en su página de Facebook, porque los detectives localizaron un perfil de Gerlach y, más significativamente, su membresía en ese grupo específico, que se llamaba Grupo de Venta de Huesos y Calaveras Humanas. Ahora, dentro de este grupo, los detectives dicen que encontraron una publicación del 16 de octubre de 2025 de otro usuario, y es una publicación que etiquetó a Gerlach diciendo, cito, llegó el correo, como siempre, jaja. Ahora quizá tengo un adolescente en la colección, además de un babuino y un mono que estaban en una bolsa de piel humana. Gracias. NFS es una abreviatura utilizada en los mercados en línea que significa no está a la venta. Se une a nosotros ahora José Scott Morgan, profesor de criminalística aplicada en la Universidad Estatal de Jacksonville. Siempre es un placer tenerlo aquí en Law and Crime. Vaya, este caso, ya sabes, solo de pensar en ser detective y entrar a la casa de este hombre en el condado de Lancaster y ver lo que dicen que él vio. Sé que has visto mucho en tu carrera y probablemente no sé si algo puede quitarte el sueño por las noches, después de, ya sabes, toda una carrera en el trabajo que haces. Antes de entrar en el tema, ¿has visto un caso así? No imagino a los detectives, tras ver eso en la casa, pudiendo dormir después. Si no a esta escala, esto es, ya sabes, la gente usa este término a la ligera, Chris. Odio usarlo, pero es casi a escala industrial cuando piensas en cuánto tiempo se necesita para intentar obtener este tipo de restos. Así que si eres detective y estás acostumbrado a trabajar, no sé, sabes, piensas en robos y hurtos, sabes, este es un caso de robo al principio, pero luego se pone realmente oscuro. Sabes, una de las cosas más aterradoras de esto, para mí odio los sótanos. Y el hecho de que estos oficiales de policía, según lo que estamos escuchando, tuvieron que haber descendido al sótano de esta casa, es casi como una escena de El silencio de los inocentes. Sí, ¿sabes? Cuando piensas en el horror revelado, lo más parecido que recuerdo es este tipo en los años 50 en Plainview, Wisconsin, cuando entraron a la casa de Ed Gein y vieron lo que, ya sabes, lo que tenían ante ellos es algo que ni siquiera podían. Es como, ¿qué estoy viendo? ¿Verdad? Estoy viendo lo que creo que estoy viendo. Bueno, eso fue todo. Sé que es un cliché decir que parecía de película de terror, y admito que uso esa expresión o digo que era como un programa de televisión, pero esta vez lo fue realmente. Al escuchar lo que había en el programa o la casa, solo piensas, ¿cómo es esto posible? Como la masacre de Texas
nivel, puro terror cuando piensas en todas estas cosas. Y la otra parte de esto también es que, ¿sabes? Vimos su Instagram y no pudimos mostrar las fotos en YouTube porque son restos humanos y hay reglas sobre eso, pero tú solo lo checas. Él supuestamente no ocultaba nada, era como un mercado abierto. Oye, tengo esto, tengo aquello, y luego está este grupo de Facebook del que él formaba parte, donde la gente, ya sabes, era un grupo público de Facebook. O sea, lo vimos y la gente simplemente está vendiendo restos humanos, como huesos. ¿Eso es legal? Nunca había visto eso, o supongo que nunca le había puesto atención antes. Pero, ¿cómo es que hay un mercado abierto, casi legal para este tipo de cosas? No es un mercado abierto, está muy controlado. Y tú hemos cubierto algunos casos. Yo lo hice en Body Bags. Quizá en Long Crumb lo hicieron, ya que estos casos fueron a juicio. ¿Estás familiarizado con estos casos? Como donde hay funerarias que están desmembrando cuerpos y venden las partes para investigación médica. ¿Has oído de eso? Creo que hubo uno que conozco en Colorado, pero la diferencia aquí es que eso es tejido fresco, ya sabes, cuando piensas en eso. Y sabes, usamos especímenes anatómicos para estudiar la anatomía humana. Obviamente, incluso aquí en Jack State, tengo un laboratorio de anatomía humana que uso para mis clases médico-legales y tengo restos humanos, pero esos provienen de un entorno muy específico y controlado. Estás hablando de un individuo que él obviamente se considera a sí mismo un emprendedor, ¿verdad? Va a salir y básicamente a robar tumbas. Una de las imágenes que me vino a la mente fue, y discúlpame porque me gusta visitar cementerios, soy originario de Nueva Orleans, así que si alguna vez tienes la oportunidad de ir a Nueva Orleans, una de las cosas que haces allá son recorridos por los cementerios, y hay mucha belleza en ellos, especialmente en los mausoleos. Y estoy pensando, este tipo, si él tiene, ya sabes, esta inclinación emprendedora. Cuando él entra, y estoy pensando en el cementerio Monte Moria, amigo, es como entrar a una tienda departamental para él. Solo piénsalo porque ahora está reducido. El dolor, el horror, la soledad, todo lo que estas familias experimentaron, tal vez remontándose hasta los años 1850. El Monte Moriah se estableció en la década de 1850. Es un cementerio de la era victoriana. Él ha monetizado todo eso. Solo deja que te caiga el 20 un segundo. Y eso, de nuevo, es una parte de esto que va más allá de la narrativa de terror. Esto literalmente entra en el comercio de carne humana en este momento, Sí, donde te estás beneficiando de este intercambio que está ocurriendo. El hecho de que fueran tan descarados como para tener esto en Facebook. Tienes que estar bromeando, amigo, y nadie, al parecer, nadie le prestó atención al principio. no. Y también pienso en lo descarado que es esto. No solo la supuesta venta de estos huesos y cráneos y todas las cosas diferentes que tenía, y también otras personas en línea. Pero como él está enfrentando cargos por esto, Gerlock. En la escena hallaron una bebida Monster a medio tomar y un cigarro Marlboro. Él no ocultó que hacía esto. Y no sé, ¿sabes? Si él sentía que era algo que la gente no iba a notar o que no lo iban a rastrear hasta él. O tal vez no era gran cosa. Pensaba de forma extraña, no lo sé, pero parece que no ocultó nada de esto. Y la pregunta también para mí es cómo pienso en estas familias. Y hay algunos restos que tienen 200 años que supuestamente él robó, pero también están los restos de niños pequeños de tiempos modernos. ¿Cómo filtras ahora? O sea, ¿cuál es la ciencia detrás de descubrir quiénes son estas personas? ¿Y cómo haces para devolver los restos a las familias? Sí, esto es una parte muy importante, Chris, y es, ya sabes, es una lucha. Ya sabes, hemos tenido otros casos en el pasado. Estoy pensando en este momento y le pido a todos los que me escuchan que revisen este caso. Es el caso del crematorio de 3 condados en Georgia que involucró a 3 condados o 3 estados diferentes. Lo siento, Alabama, Tennessee y Georgia. Y este era un crematorio donde un tipo, ya sabes, literalmente no estaba cremando los restos. Permitía que los restos se descompusieran en su propiedad y devolvía a las familias. Madera quemada, cenizas y grava y una cosa sellada, y así lo hacían.
Todavía tienen casos, ¿sabes? De esto que fue en los años 90, creo, o principios de los 2000, donde algunos de esos restos siguen sin identificar. ¿Cuántos? Más con un caso así. Porque tienes este tipo de restos que se remontan, como dije, quizás hasta la década de 1850, bien, y luego tienes casos modernos. Creo que esta va a ser un área importante, esto es solo mi opinión, un área importante donde la genealogía genética forense realmente podría desempeñar un papel. Hubo un caso que cubrimos en Body Bags que otra manejó, que involucraba, se llamaba el caso de la Dama del Pozo, y esta señora había desaparecido justo después de la Primera Guerra Mundial. Y recuperaron restos óseos en ese pozo. Ella había sido víctima de un asesinato y creo que la policía mostró, esto fue en Toronto, creo. La policía se presentó en la casa de su bisnieta y le preguntó, ¿eres pariente de esta persona? Y resultó que sí lo era. Hicieron una comparación genética ahí, pero tiene tantos restos, Chris, que esto va a ser un esfuerzo hercúleo por parte de quien vaya a identificarlos. Lo primero que vas a tener que hacer es ir a todos estos pequeños sitios. Y no me lo creo. Dicen que esto pudo haber comenzado en noviembre. No me lo creo. Yo pienso que este tipo, él está muy cómodo con esto. Sospecho que probablemente están rastreando hasta donde él haya estado domiciliado antes, o si hay otros robos similares. Parece extraño decir eso de un cementerio, ¿verdad? Robos u hurtos en otros cementerios asociados. O quizá tiene gente implicada porque esto es como una fiebre de tierras. Aquí la gente se siente cómoda robando tumbas. Así que vas a tener esta mezcla de restos. Ya sabes, hablaste sobre, ya sabes dónde, cómo está almacenando estos cuerpos. ¿Los cuerpos estaban intactos cuando los consiguió? ¿Todavía había algún resto de tejido o ropa que mantuviera los cuerpos en su lugar hasta cierto punto, en un estado de ataque? ¿O ya no queda nada? Solo estás hablando de múltiples restos óseos. ¿Cómo manejas estos casos, por ejemplo, al recuperar un cuerpo? Yo mismo, junto con, ya sabes, antropólogos forenses en el campo, somos muy, muy cuidadosos al excavar una escena y recoger cada pequeño resto óseo, y mantenemos eso contenido. Ese tipo no quiere mantener las cosas contenidas, es como quieres un fémur humano, tengo 6 o 7 para escoger. Y mira todos los cráneos que tengo, porque al parecer tiene un montón de cráneos, ¿no? ¿Sabes? Y no es como si estuviera guardando todas estas cosas juntas, él está consiguiendo estas cosas para tener clientes. De acuerdo, ¿verdad? ¿Y qué más falta? ¿Cuántas otras cosas ha vendido que están circulando por ahí? También me pregunto si vendía a personas de otros estados en Pensilvania. Estás cruzando fronteras estatales de una forma muy extraña. Sí. Eso sería comercio interestatal y un cargo federal. Oh, sí, supuestamente estoy escuchando, no sé. Supongo que tú estás escuchando lo mismo. Aparentemente hay un viaje involucrado donde él va a Chicago y para vender un cráneo. Está bien, no sé exactamente cómo sucedió eso, pero solo el hecho de que robó algo así y que, ya sabes, lo tiene en su poder, se sube a su vehículo, cruza, ya sabes, toda la distancia geográfica que lo separa de su casa en Pensilvania y lo entrega. No puedo imaginar que esté haciendo esto solo por un par de cientos de dólares, ¿verdad? Vas a arruinar tu margen de ganancia. Bien, solo el viaje en sí. Supongamos que gana $1,000 con eso. Bueno, eso vale la gasolina. Además, ahora tiene a alguien en Chicago que dice, oye amigo, conseguí un cráneo de un tipo en Pensilvania. ¿Alguien más en el grupo necesita algo más? Porque él es nuestro tipo. Y eso empieza a escalar y expandirse rápido. Sabes, tengo todo tipo de miedos asociados con esto porque quiero saber si esto es un evento aislado, si este tipo está solo o si hay todo un grupo. Y volviendo al tema de Facebook, ¿hay todo un grupo de personas involucradas en este comercio espantoso? Es absolutamente horrible. Y sí, puedes apostar lo que quieras. Los federales están interesados en esto. Van a estar investigando a este tipo durante mucho, mucho tiempo. Sí, o sea, mientras armábamos la historia, el documento de la corte lo decía, como, oh, este era el grupo de Facebook al que él pertenecía. Y luego fue como, oh, déjame simplemente buscar esto en Facebook. Y luego fue como, no puedo creer que esto realmente exista. Y hay, ya sabes, lo sé, en Instagram, supuestamente, escribió que era como eco o algo similar. Usó el término de origen ético.
Y es como, ¿de dónde siquiera obtendrías algo así de manera ética? Y luego, claramente, si todo esto es cierto, no fue de origen ético. Obtener algo de origen ético implica una palanca en un cementerio y un costal de arpillera. No suena a nada, no suena a nada relativo que puedas plantearlo de esa manera, porque esto es un... ¿Cuál es el término que usa la gente? Esto se ve mal, ¿sabes? Porque cuando en realidad lo atraparon y esto ya había estado ocurriendo por un tiempo, la policía ya se había dado cuenta. Ha habido quejas y reportes. Hay un oficial de la ley, ya sabes, que está vigilando esto. Creo que tal vez hayan puesto cámaras. Por cierto, am, y ya sabes, ve a este tipo en medio de este evento y lo encuentra con un costal de yute, lo cual es aterrador. Por alguna razón, en un nivel para mí y saliendo de un cementerio, creo que tiene un desarmador, tiene una palanca. Aquí hay algo más que la gente podría encontrar interesante, ¿sabías? Existe toda una clasificación dentro del canon de la mayoría de las leyes penales y de los estados que en realidad identifica lo que llamamos herramientas de robo. Y esto suele surgir. Surgió en el caso de Ted Bundy, por ejemplo, porque él tenía un conjunto de herramientas de robo. Estas cosas pueden estar en nuestro garaje o casa, pero si llevas una palanca o un desarmador grande, son herramientas hechas para hacer palanca. Bueno, él también dejó toda una cadena de evidencia, porque si esa es la palanca que está usando, va a tener estrías. Estas cosas se transferirán a las puertas de los mausoleos. Algunas no se han abierto en años y debes forzarlas para abrirlas. Y luego va a entrar al mausoleo en sí y verá los criptas individuales. Y solo estoy, ya sabes, lanzando esto al aire, tienes que quitar la tapa de la cripta, así que también está usando una palanca para abrir esto. Y luego hay restos en ataúdes ahí dentro. Me va a fascinar mucho descubrir cómo es el interior de sus mausoleos. ¿Fue un evento más o menos ordenado o simplemente destrozó todo el costado para acceder a los cuerpos lo más rápido posible? Los escombros siguen ahí tirados y él dejó una huella forense. Ah, 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 una huella forense, si quieres llamarlo así. En términos muy generales, dejó eso en todo esto y luego puedes conectar las metodologías aquí. Sabes, le gusta usar una palanca, ya sabes, como cualquier otro ladrón, una palanca, una barreta. Entonces va a hacer algo con un desarmador, sin mencionar herramientas usadas para manipular los cuerpos. Sabes, una vez que regresa a su casa, yo estoy como... Me siento tentado a usar la palabra guarida aquí, guarida, ya sabes, algo malvado, ya sabes, regresas a este lugar. ¿Qué estás haciendo con estos huesos? Porque ha habido personas allá afuera a lo largo de los años. Han habido varios casos donde hacen cosas ornamentales, decorativas en los propios huesos y los venden. Ya sabes, famosamente cosas como la plata esterlina, les ponen recubrimientos, hacen recipientes con ellos, ya sabes, para beber y comer y todo ese tipo de cosas. Porque mira, podrías pensar que eso suena absurdo, amigo, pero nada es absurdo a estas alturas, ¿ok? Cuando piensas en este tipo entrando a un cementerio y literalmente robando estas tumbas, Esto también nos remite a la bebida Monster que estaba junto al cigarro Marlboro. Y, o sea, si esto fuera un programa, y haciendo de nuevo la referencia a una película, dirías, ningún criminal sería tan descarado como para hacer esto tan abiertamente. Eso es lo que él hacía, según los investigadores. Otra parte, para mí, es donde se pone algo morboso. Pero yo pienso, ¿cómo vivía él en esa casa con el olor y solo qué los químicos? Eso debió haber estado en el aire si él estaba llevando cuerpos y hasta los huesos en ese punto, y luego teniéndolos en su casa, porque había algunas en Instagram, y como que, no sé cómo decirlo, pero es como que todavía hay cabello en algunas de las partes que estaban ahí. No sé cómo decirlo sin que te dé escalofríos, pero, ¿cómo puede vivir en esa casa? Sí, sí. la gente necesita estar consciente de lo que estamos hablando aquí. No puedes evitarlo, esa es la realidad de esto. Antes de entrar en eso, déjame decir algo. Esto podría ser cualquiera de nuestros familiares, cualquiera de nuestros seres queridos, personas que, ya sabes, nos cuidaron cuando éramos pequeños. Sí, Imagina lo horrible que es eso, tu abuela o abuelo. Y este tipo está utilizando estos restos, ya sabes, para su propio beneficio en este momento. Así que de regreso a la casa,
La casa es una gran parte de esto cuando piensas en ella solo como un lugar de almacenamiento. Uno de los problemas que la gente no se da cuenta con estos entierros antiguos es que hace años, cuando los cuerpos empezaron a ser embalsamados y ese tipo de cosas, adivina qué, solían embalsamar los cuerpos con metales pesados. Así que esas cosas tienen vidas medias increíbles. Así que él está entrando en este ambiente y está abriendo esas cosas. Él está recolectando estos restos que, por cierto, están potencialmente contaminados con metales pesados. Los está llevando a su casa, al sótano, ¿entiendes? Y quien viva cerca de él también está expuesto a la contaminación. Y no creo que eso sea justo. No lo creo. Aquí eso se toma en cuenta fácilmente porque él expone a los demás. Además, tiene compradores que bajan a su sótano. Vengan a ver mis productos. Los exponen a esto y no lo consideran. Si él está haciendo algo con esos huesos, por cierto, como tallarlos, grabarlos de alguna manera, él está creando todo esto como una histamina en el aire y polvo de hueso contaminado. Entonces, hablamos del FBI. Adivina quién más se interesará en esto, la EPA. La EPA estuvo totalmente involucrada en el caso del crematorio de 3 estados por su preocupación por el agua subterránea contaminada. Está bien, porque esto es como realmente es insidioso cuando lo piensas y todos están siendo expuestos. También se supone que hay una bodega involucrada en esto, así que él está guardando restos en una bodega. Y todos hemos estado en una de estas malditas cosas. Piensas que todo está sellado y todo lo demás. Bueno, todos los que están cerca de los especímenes ahí, sus cosas en ese ambiente, corren el riesgo de contaminarse también. ¿Ves cómo esta cosa como que se replica a sí misma? Y por cada resto que sacas de ahí, corres el riesgo de contaminación. Así que esto es mucho más amplio que, por ejemplo, solo alguien vendiendo un hueso humano. Bien, esto se trata de robo de tumbas, se trata de exponer al público a un posible daño químico aquí, porque no sabes lo que está pasando. No sabes cómo se conservaron estos cuerpos, qué químico, ya sabes, qué tipo de mezcla se usó para facilitar esto. Quiero decir, es algo que todavía nos preocupa hoy en día, y ahora él está regresando a cuando las cosas eran realmente tóxicas. Él está abriendo estas tumbas y exponiendo no solo a sí mismo, sino a todos posibles clientes y, por supuesto, también a sus vecinos. Papá, esto tiene muchas capas y creo que eso es lo principal. Sí, sabes, simplemente siento por las familias al enterarse, al recibir esa llamada, que seguro es un sentimiento difícil de describir. Ojalá logren justicia en este caso. Profesor de criminalística en la Universidad Estatal de Jacksonville, Joseph Scott Morgan. ¡Qué historia! Seguro no será la última vez que lo hablemos. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, Chris, cuídate. Jonathan Gerlach sigue tras las rejas con una fianza de $1.000.000. Tiene una audiencia preliminar programada para finales de este mes. Eso es todo. Para este episodio de On the Case, presentado por Law and Crime, suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Y ahora puedes ver episodios de On the Case en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.